Bueno, si hay algo que tenemos que entender de nuestro estudio de Romanos es que la justificación solamente viene de Dios, que nosotros estamos, por nuestros méritos, condenados al infierno. Pero hay una justicia que viene de Dios, que es la que vemos a partir del capítulo 3:20. Antes nos mostró que estamos sin ninguna esperanza, todos, absolutamente todos, bajo pecado. Pero hemos sido justificados por gracia, mediante la fe en el Señor Jesucristo. Y esa justificación, es decir, que Dios nos ve justos a través de Jesucristo, por los méritos de Jesús, por su sacrificio en la cruz. Entonces, habiendo sido justificados por la fe, lo primero que recibimos es paz, con un montón de beneficios que trae esa paz. Lo vemos en el capítulo 5. Vemos en el capítulo 6 que esa justificación también nos trae santificación. Vemos que ya no estamos bajo pecado, que la gracia no es una licencia para pecar. Y termina el capítulo 6 diciendo que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo expone lo que no es esto, lo que no significa estar bajo la gracia. Estar bajo la gracia no quiere decir que los pecados que podemos cometer no son tan graves porque estamos bajo la gracia. No tiene nada que ver con eso. Una persona que minimiza el pecado, que no toma en serio el pecado, que abusa de la gracia, no es un cristiano. Por eso dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El que piensa que el pecado no es grave no entiende nada, no entiende que el pecado nuestro pecado es lo que llevó a Jesucristo en la cruz. Minimizar eso es terrible. El que piensa que pecar no está tan mal, va a recibir la paga que merece, que es la muerte. Lo que merecemos todos es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, para todo aquel que en Él cree, para todo aquel que reconoce su pecado, que se arrepiente de su pecado y que se entrega por completo al Señor Jesús. Y eso es vida eterna, comunión con Dios por siempre. Dice, en resumen, en el capítulo 6, que hemos muerto al pecado. Hemos muerto a esa vida anterior. Ya no somos esa persona, hemos nacido de nuevo, estamos en una nueva vida. Ese que vivía en pecado murió. Y ahora somos otra criatura. Estamos muertos al pecado. No tenemos por qué pecar. Entonces, vivir bajo la gracia no significa que podemos pecar sin recibir castigo. No minimiza la gracia de Dios. Estamos conscientes de eso. Vivir bajo la gracia no es eso. No es una licencia para pecar. Ahora en el capítulo 7 nos va a explicar Pablo lo que sí significa vivir bajo la gracia. Vamos a leer los primeros 6 versículos hoy, donde Pablo va a usar otra analogía. ¿Te acordás que en el capítulo anterior usó la ilustración de la esclavitud? Para que nosotros entendiéramos la relación entre el hombre y el pecado. Vos podés ser esclavo del pecado o podés ser esclavo de la justicia. Vos siempre vas a ser un siervo, porque tenés un amo. Podés servir al pecado, podés servir a Dios siendo un siervo de justicia. Tus miembros pueden servir a la injusticia y a la impiedad,
o pueden servir a la justicia. ¿Se entiende? Hola. Entonces, ahora vamos a ver qué significa vivir bajo la gracia. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esta ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto en la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. Lo que tenemos que entender en primer lugar, porque habla de la ley y que no estamos bajo la ley, que estamos bajo la gracia, tenemos que entender que la ley es buena. Más adelante, en este mismo capítulo, va a hablar de eso, la ley es buena. La ley trae grandes beneficios para los que meditan en ella, para los que tratan de internalizarlas en sus vidas, de aplicarla. Fíjate lo que es el Salmo 1.1, que seguramente lo sabrás. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Bienaventurado el que tiene su delicia, se deleita en la ley de Jehová. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El que medita en la ley del Señor día y noche dice que va a dar fruto, y de eso vamos a hablar después, un poquito más profundamente. Es un bienaventurado, es bueno meditar en la ley. El Salmo 19.7, seguramente algunos de ustedes lo conocen de memoria, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlo hay grande galardón. ¿Ves que es beneficioso? Trae grandes beneficios. El Salmo 119, 18 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Claro, para entender la ley, Dios nos tiene que abrir los ojos. El versículo 97 de este Salmo dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Y en el versículo 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Entonces, la ley es buena. La ley nos enseña la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, según Romanos 12, es buena, agradable y perfecta. La ley nos muestra el estándar de Dios, de lo que Dios pretende de nosotros. ¿Cómo no va a ser buena la ley? Pero es un gravísimo error
creer que por cumplir estrictamente con la ley, o sea, utilizar la ley como si fuera un código que hay que cumplir sin errar, fallamos delante de Dios y cumpliéndolo, al contrario, nos acepta. Es un error, es un muy grave error. Y para colmo de males, los líderes religiosos de Israel aplastaron esta ley de Dios con un montón de mandamientos, cientos y cientos de mandamientos humanos que tratan de interpretar la ley, pero, como dice Atahualpa, creo que era, no aclares que oscurece. Bueno, lo que hicieron es oscurecerlo por completo. Y llenaron de mandamientos que rigen o regían cada una de las actividades del hombre. Entonces, si vos no hacías cada paso de tu vida conforme a los mandamientos, que eran otra cosa que mandamientos humanos, siempre estabas errando. La ley y toda esta suma de mandamientos se transformó en una carga atroz para las personas. Y el Señor Jesús le dijo a los escribas y fariseos, que ellos justamente eran los que encargados de hacer cumplir estas cosas al pueblo de Israel, en Mateo 15:6 dice: así habéis invalidado el mandamiento de Dios por medio de vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces la ley y todos los mandamientos se transformaron en un yugo insoportable de llevar. En Hechos 15:10, vos te acordás que estaba el concilio, los cristianos judíos querían que los nuevos creyentes gentiles se circuncidaran y cumplieran con la ley para así poder ser cristianos, ¿te acordás? Y se levanta Pedro y dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Entonces, acá tenemos que esto que se llama ley y con todo lo que vino atrás, bueno, se convirtió en algo muy pesado. Y eso ocurre hoy día. Hoy día en las iglesias evangélicas, en todas las religiones, pero creo que es más doloroso en las iglesias que se llaman evangélicas, también hacen eso con las congregaciones. Las cargan de un peso demasiado duro de llevar. Con preceptos humanos. Tenés que orar tanto tiempo de determinada manera, tenés que ayunar para que Dios te escuche. Tenés que vestirte así. Tenés que, bueno, no sé, las mujeres no se pueden cortar el pelo, no se pueden maquillar. ¿Cuántas cosas? Tenés que diezmar, el diezmo famoso. Tantos yugos, cargas, que sin eso, según estos líderes cristianos, vos no sos un verdadero creyente. Entonces, ¿a qué lleva a las personas? A la angustia, al temor. Se esfuerzan constantemente por cumplir y nunca lo consiguen. Es una esclavitud. ¿Sabe cómo se llama esto? Legalismo. Y lo contrario a la santidad es el legalismo. O podemos decir que el legalismo es una imitación, una falsificación, me gusta más, de la santidad. El legalismo no tiene nada que ver con la santidad. El apóstol Pablo escribió a los colosenses sobre esto. Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Colosenses 2:20. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo? Tales como: no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello. Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias,
porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación de uno mismo y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. ¿Ves? No tiene nada que ver con la santidad. No vas a nunca a vencer tus malos deseos cumpliendo con esas cosas. Vas a seguir siendo un pecador culposo, pero nunca esto te lleva a la santidad. Esto se llama legalismo, una falsificación de la santidad. Y las personas entonces viven bajo ese yugo. Pero la obra de Jesucristo rompió ese yugo. Y ahora dice, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y Pablo, entonces dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Fíjate que Pablo aborda este tema con mucha delicadeza. Tal vez no se note mucho en la versión Reina Valera, pero fíjate que les dice hermanos, más adelante les vuelve a decir así, hermanos míos, porque es un tema muy doloroso para las personas. Personas que se esfuerzan para agradar a Dios y pasan sus vidas haciendo estas cosas y siempre se sienten mal, culpables. Pablo sabe lo que se siente, porque él vivió así. Él se esforzó toda su vida anterior para cumplir esa ley. Fíjate lo que él les dice a los Filipenses, Filipenses 3:4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces Pablo comprende a todos aquellos que están bajo la ley todavía. Y él les dice, ya no estamos así, ahora estamos bajo la gracia. Y para que lo entiendan, él va a lo básico y trata de que las personas, cuando escuchen esto, entiendan todas lo que él quiere decir. Por eso va a utilizar un ejemplo muy simple que todos conocen y que nadie puede refutar. Dice, ¿acaso ignoráis? Esto es algo que ustedes tienen que saber. Siempre piensen que Pablo está hablando con delicadeza a los romanos, ¿no? ¿Acaso ignoráis? Dice, y hablo con los que conocen la ley. Cuidado que él no está hablando específicamente de la ley de Moisés, porque en el original dice, hablo a los que conocen ley, a los que conocen sobre leyes. Está hablando de cualquier clase de ley, la romana, la griega, la argentina. Si ustedes conocen algo de las leyes, tienen que saber esto porque es básico, dice Pablo. La ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. ¿Esto quién no lo entiende? Vamos a suponer que vos vas a 200 por hora con un auto. Estás rompiendo con todos los reglamentos de tránsito, en contramano y pasando los semáforos en rojo. Te estás haciendo culpable de todas las multas y, bueno, todo lo que tenga que venir por medio de la ley contra una persona que se conduce de esa manera. Y es más, provocás un accidente tremendo, muere un montón de gente, y cuando va la policía a apresarte, estás muerto.
¿Qué te van a decir ahora? ¿Ahora te vas a ir preso por todo lo que hiciste? ¿Te va a caer todo el peso de la ley por lo que hiciste? No, estás muerto. La ley ya no se enseñorea de vos. Hayas hecho lo que hayas hecho, ya nadie te puede decir nada porque estás muerto. ¿Es así o no es así? Vos tenés una deuda, una persona te debe y se muere. ¿Qué vas a ir a cobrar al cementerio? Se acabó. La muerte se termina con todo mandamiento de ley. Se acabó la ley para vos. El que está muerto puede estar ahí el comisario diciéndole vos te corresponde esto y te corresponde lo otro. Está muerto. Puede ser el criminal más grande de la historia, pero está muerto. La ley no lo alcanza. ¿Se entiende esto? Sí, porque Pablo lo dice, esto no lo pueden ignorar, esto es algo que todo el mundo lo entiende. La muerte entonces pone fin a todas las obligaciones y a todos los contratos. Entendiendo esto, entonces Pablo va a dar el ejemplo del matrimonio. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Ahora está aplicando esa ilustración, la del matrimonio. Una mujer que está casada con un hombre y este hombre se muere. Ese ejemplo es clave porque para el cristiano el matrimonio es algo indisoluble. El que se casa sabe que es de por vida hasta que la muerte los separe. En Malaquías 2:16, te voy a leer también la Nueva Traducción Viviente. El Señor dice, pues yo odio el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Para el creyente, el matrimonio es algo indisoluble y esto lo saben todos. El Señor Jesús dijo en Mateo 19:5, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no serán ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, si una mujer, creyente por supuesto, está casada con un hombre y estando este vivo se casa con otro, entonces será llamada adúltera, dice. Ahora, si el marido muere y ella se casa con otro, no será llamada adúltera. Está bien, ya está, porque la ley del marido, por decirlo así, se terminó. Ahora, si nosotros empezamos a buscar que el marido significa este y que la mujer significa el otro, no vamos a entender lo que Pablo está diciendo. No es una parábola, es una analogía. Él está diciendo, acá hay una muerte, en este contrato hay una muerte, y la muerte deja libre a una de las partes. O sea, lo que está diciendo es, la muerte deja libre para poder entrar en relación con otro. Ese sería el mensaje. Simple. ¿Se entiende? No es una parábola, es una analogía. Entonces, la mujer casada, cuyo marido muere, puede unirse a otro hombre. Y de hecho, así lo dice Pablo en 1 Corintios 7:39, dice, hablando justamente del matrimonio y todas esas cosas.
La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Y fíjate lo que le dice a Timoteo, 1 Timoteo 5:14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Pero Pablo acá no está hablando de matrimonio, él está hablando de la ley y de la gracia. No está hablando de matrimonio, lo está usando como una alegoría y nada más. Así que, si el vínculo matrimonial se disuelve por la muerte, la mujer, o si se quiere también el hombre, queda libre para tener otra relación. ¿Sí? ¿Perfecto? Y ahora viene la aplicación de esto que está hablando Pablo. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. ¿Ven la analogía? Del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. Bueno, acá nuevamente les dice hermanos míos. Fíjate el trato cariñoso. Él no quiere que acepten esta verdad porque él se la dice. Él quiere que la comprendan. Por eso él es tan delicado y tan detallista para que puedan comprender la base de esto que está diciendo. El legalismo no tiene nada que ver con la santidad. Ser un legalista te está poniendo de la vereda de enfrente, es muy malo. Pablo lo está diciendo con dulzura, pero es muy malo, es muy grave ser un legalista. Entonces, Pablo dice, así vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley, habéis muerto. Esto significa que alguien nos mató. Habéis muerto quiere decir habéis sido muertos. No es que nosotros nos morimos solos. Alguien tuvo que matarnos. Y el que nos mató fue Dios. Fue Dios que amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Fue Dios que no escatimó a su propio Hijo. Y como dice acá, fue Él quien mediante el cuerpo de Cristo saldó nuestra deuda a la ley. Fue Jesucristo, mediante su cuerpo, quien saldó esa deuda. Por consiguiente, nosotros somos muertos a la ley. Hemos sido muertos a la ley. Y si estamos muertos a la ley, así como en el capítulo anterior decía que estamos muertos al pecado, ahora estamos muertos a la ley. Somos libres de la ley. Para que seáis de otro. Para que podamos tener otra relación. No hemos sido libres de la ley para que hagamos cualquier cosa. Para que vivamos la vida loca. Que es lo que muchos interpretan. Bueno, no estamos bajo la ley, listo. No. Hemos sido libres de la ley para que cambiemos de dueño, para que seamos de otro, para que nos casemos, por decirlo así, siguiendo la analogía, con otro marido. Este es el que resucitó de los muertos. Ahora pertenecemos a Él, nos casamos con Él. Antes estábamos casados con la ley murió, o morimos nosotros para la ley, y nos casamos con Cristo, con el que resucitó de los muertos. Colosenses 3:3 dice, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La ley era un yugo pesado, y no debía ser así. Por eso el Señor Jesús llamaba a todos los que estaban bajo un yugo pesado. Fíjate lo que les decía el Señor Jesús. Mateo 11:28, decía el Señor Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso
para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dejamos el yugo de la ley para llevar el yugo de nuestro nuevo esposo, Jesucristo. Un yugo fácil, ligero. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Se entiende? ¿Tenemos otro marido? Entonces no se puede tener un nuevo marido y volver al anterior. No se puede estar bajo dos maridos. Porque eso se llama ¿qué? Adulterio. El que se casa con uno sin haber muerto el otro, está en adulterio. Y todo aquel que está bajo la ley y bajo Jesucristo es un adúltero, no se puede. Es un adúltero espiritual. Pablo dice en 2 Corintios 11:2, porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y esto es el gran error de muchos evangélicos. Yo creo que todos los evangélicos pueden estar de acuerdo en que la salvación es por gracia. Ninguno te va a decir, no, la salvación es por obras. Pero se refieren al comienzo, digamos, al acto de comenzar la relación con Cristo, eso es por gracia. Pero después hay que esforzarse porque si no se pierde la salvación. ¿Cuántos evangélicos creen que la salvación se pierde? Entonces hay que portarse bien, hay que hacer obras para no perder esa salvación. Eso se llama adulterio espiritual. Acá Pablo lo deja bien claro. O estás bajo la ley o estás bajo la gracia. O estás bajo la ley o estás bajo Jesucristo. No podés hacer las dos cosas a la vez. Aquellos que creen que la salvación se pierde y tienen que agregar obras a la cruz, a la obra de Jesucristo, están en adulterio espiritual. Y el apóstol fue muy claro sobre este tema con los Gálatas. Nuevamente te voy a leer la nueva traducción viviente. Gálatas 3:1. Hoy hay Gálatas tontos. ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? ¡Claro que no! Recibieron el Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado a vivir la vida cristiana en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Eso es adulterio. Adulterio. No se puede, dice Pablo. En Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Te das cuenta que el legalismo es gravísimo? Las iglesias que predican el legalismo, predican en contra de lo que la palabra de Dios dice. Hace esto, hace lo otro, vestite así, no mires aquello. El legalismo es una falsificación de la santidad. Nunca el legalismo va a, dice Colosenses, a combatir los malos deseos. Ahora, ¿con qué propósito nosotros estamos bajo la gracia? ¿Con qué propósito el Señor nos saca del yugo de la ley para ponerlos bajo el yugo de Jesucristo? Para que demos fruto. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Con el legalismo nunca vas a dar fruto. Con cumplir reglas
externas, nunca vas a dar fruto. En Romanos 6:21 dice, porque ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto vuestra santificación y como fin la vida eterna. Así como hemos sido librados del pecado, hemos sido librados de la ley. Antes no teníamos fruto. El fruto es vergonzoso. Ahora sí, el fruto es la santificación. ¿Qué quiere decir esto? Un carácter que se va transformando día a día, de a poco, a la semejanza de Cristo. Santificación. Esto no se logra cuando estás bajo la ley, cuando vos querés cumplir los preceptos que te mandan. Andá de mañana y levantate a las 5 de la mañana y te esforzás y lo haces, y al segundo día lo haces, y al tercer día ya te olvidaste, porque es algo externo. Nunca va a combatir nuestros malos deseos. Así que, ¿qué son los frutos? Bueno, las reacciones que vos tenés cuando alguien te ataca. Las buenas actitudes, las palabras que salen de tu boca, las cosas que haces. Ese es el fruto. Gálatas 5:22 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La ley contra esto no tiene nada que ver. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para eso hemos sido creados. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No es por obras. Es para buenas obras. ¿Se entiende la gran diferencia, la abismal diferencia? Nunca vamos a agradar a Dios por las cosas que hacemos. Pero si hacemos esas cosas por amor, porque nuestro corazón ha sido transformado, lo hacemos por gratitud, bueno, esas son obras buenas por las que Dios nos hizo. Efesios 5:9 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Filipenses 1:9 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Llenos de fruto de justicia. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Filipenses 4:16 dice, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Te das cuenta del tema recién hablábamos del diezmo? Si te obligan a dar, por más que des mucho, por más que des poco, la obligación no es fruto. Ahora, si das de corazón, si das alegremente, eso es fruto. Tus pensamientos, tus palabras, tus acciones, eso es fruto. Frutos de santificación. Es la evidencia de tu relación con Cristo. El Señor dijo así, mirá, Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él,
Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpanos y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. O estás bajo Cristo o estás fuera. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Entonces, fíjate lo que hace la ley. Hace todo lo contrario a lo que se espera que haga. No santifica, obedece la ley. El legalismo no santifica. Mirá lo que hace. Cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, o sea, las pasiones pecaminosas son, bueno, todas esas cosas que están dentro de una persona que está en la carne. Estar en la carne es en la naturaleza pecaminosa. Estar en la carne es no estar en Cristo, no estar en el Espíritu. Cuando estábamos en la carne, queriendo obedecer la ley, las ordenanzas y todas esas cosas, ocurría todo lo contrario. Esa ley obraba de tal manera en el corazón de las personas que llevaban a hacerlo pecar más. Porque las prohibiciones tienen ese poder. Irrita el corazón del hombre. El corazón rebelde. Entonces lo que no se puede hacer, eso hacen. Eso es lo que logra la ley. Cuando nadie los mira, hacen lo que no tienen que hacer. La ley no cambia a nadie. Entonces dicen, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros. Entonces nosotros teníamos todas esas pasiones. Lujuria, envidia, ira. ¿Qué más? Díganme alguna por si me... Bueno, todas esas pasiones, ¿no? ¿Cómo se manifestaban esas pasiones que estaban exacerbadas por la ley? Mediante nuestros miembros. Entonces, la lujuria se manifestaba a través de los ojos, la ira a través de las manos, de los puños, del rostro, las palabras. Nuestros miembros, como dice en el capítulo anterior, miembros de injusticia. Llevando, ¿qué fruto? La muerte. Manifiestas son las obras de la carne, dice el apóstol en Gálatas 5:19, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estas cosas las practican los que están en la carne. Por más que cumplan con los 10 mandamientos, por más que se levanten a las 5 de la mañana porque el pastor le dijo que tienen que ir a orar al templo, esas cosas están porque no ha sido un corazón transformado. Y los que hacen estas cosas, por más que tengan apariencia de piedad, están camino al infierno. Pero dice, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el nuevo régimen del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ya no estamos bajo ese régimen. Ahora ocurrió algo completamente radical en nuestras vidas. Estamos bajo la gracia, no estamos sujetos a la ley, estamos libres de la ley, estamos muertos a la ley. Ya nuestros miembros no están gobernados por nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora estamos en libertad para llevar fruto de santificación a Dios. No estamos bajo ese régimen, estamos bajo el régimen del Espíritu, el régimen de la gracia. Estamos casados con Jesucristo.
Y es así entonces que se cumple la profecía de Jeremías. Jeremías 31:31 dice: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré para ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Una relación personal, interna. Ya nadie te tiene que andar dirigiendo para que conozcas a Dios. Es algo personal. Y la ley está escrita en tu corazón y en tu mente. Y vos no la obedeces por miedo ni por obligación, sino por amor y por gratitud. Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Te entendió? Te puedo decir algo, faltó decir algo, que si viene un pentecostal te mata vos, porque ellos dicen que la mucha letra